en medio de la destrucción de Jerusalén y del pueblo de Israel, Dios trajo restauración. Y la restauración empezó por medio del altar. El altar habla de comunión, habla de encuentro con Dios. Yo le compartía algunas experiencias que el Señor me ha permitido tener en los últimos años, que hasta cierto punto han venido a definir nuestro ministerio. Pero déjenme leer siempre en Esdras, por favor, en el capítulo 3. Vamos a avanzar ahora un poco más, porque toda la restauración empezó por la restauración del altar, pero luego vino la restauración del templo. Dice capítulo 3, versículo 10: y cuando los albañiles del templo de Jehová, echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Imagínense conmigo esta escena, por favor. Qué impacto, qué emoción, qué serie de sentimientos el reconstruir, reedificar la casa de Dios. Versículo 11: y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Tremendo impacto, tremenda oportunidad, qué tremenda experiencia, qué momento en la historia de Israel, el que el pueblo de Israel nuevamente viese la restauración en su generación. La restauración de algo que Dios tenía en su corazón, empezando por el altar y ahora con el templo. Yo me temo que nosotros tenemos nociones acerca de la importancia de los templos, pero para Israel realmente era una gloria maravillosa. Israel no tenía muchos templos, solamente uno, donde Dios se manifestaba, donde Dios se encontraba, y había un orden, había instrucciones de parte de Dios de cómo habría de ser la administración en el templo. Había una específicamente dedicada a trabajar en el templo. Era la gloria de Israel. Ahora, aunque hubo emoción, como dice un dicho por ahí, toda escoba nueva barre bien, hablando de que los inicios son muy particulares, porque hay toda una serie de emoción y de impacto. Casi todo inicio de un matrimonio, no digamos, qué emoción, nadie se casa para divorciarse. El entrar a una casa nueva, el adquirir un vehículo, aunque no sea nuevo, pero nuevo para nosotros. Pero hay una serie de emociones, si podemos entenderlo, hay una serie de energía que se genera cuando algo es nuevo. Hay emoción, hay impacto. ¿Me estoy explicando? Toda experiencia nueva, un nuevo trabajo, todas las experiencias nuevas producen una energía muy particular. Y así estaba el pueblo. Yo imagino ellos al ver
los cimientos siendo colocados, y los albañiles trabajando, y los sacerdotes ministrando, y el pueblo alabando a Dios, y el clamor y gritos de alegría por un lado, y gritos de lloro por otro lado, porque habían todavía quienes habían visto la casa anterior, el templo anterior, antes de haber sido destruido. ¿Se imagina usted toda una generación? Y ahora hay ancianos ver cómo se restauraba el templo nuevamente. Recuérdese que el templo para Israel era el lugar donde Dios mismo, por instrucción de Dios, había dicho que le edificaran templo, porque allí habría de manifestar su propósito y su gloria, su voluntad. Ahí Dios manifestaba su voluntad para con su pueblo. Maravilloso. Pero como suele suceder en muchos proyectos, y es importante que lo entendamos, porque hay adversidad. Es más, hasta cierto punto es de esperarlo. Es normal que haya adversidad. Un matrimonio que se casa con la emoción de empezar una nueva vida juntos, encuentra adversidad. Un ministerio que inicia con grandes miras, una tremenda perspectiva hacia el futuro y la conquista de la ciudad, encontrará adversidades. No debemos de ignorar que hay adversidades. Y tristemente también surgió en medio de este gran proyecto. Vinieron los adversarios, los enemigos de Judá, dice el capítulo 4. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y vinieron con una serie de propuestas. Aquí vemos varias facetas de esta adversidad, pero quiero llevarle rápidamente al versículo 4. Dice: el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Escuche eso: el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Versículo 7. En días de Artajerjes, ya habían pasado varios reinados, escribieron Bislán, Mitrídates, Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia. Le mandaron cartas a Artajerjes para que no continuase la edificación del templo. Versículo 11. Esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala. Escucha eso, qué abusivos. Reedifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio el rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. En otras palabras, apelaron al rey diciendo: ten cuidado de lo que decidas, porque si este pueblo logra edificar su templo y la ciudad, pues este pueblo es muy grande, muy poderoso. Van a hacer cosas que a ti no te convienen como rey, como jefe, como cabeza de imperio. Y queridos hermanos, no hay que subestimar. El apóstol Pablo decía: no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Hay que ser maduros para discernir, para entender. Hay que estar bien afirmados. Hay que edificar la casa sobre la roca.
Y hay que crecer para discernir cuando algo el enemigo está sirviendo para detener lo que un día nosotros abrazamos y creímos y nos lanzamos a levantar, a edificar, ya sea un matrimonio victorioso, una familia victoriosa con hijos de propósito, ya sea un ministerio que bendiga, ya sea un proyecto de Dios en los medios de comunicación, radio, televisión. Hay que tener discernimiento. No hay que ignorar las maquinaciones de Satanás, porque a la verdad, aunque nosotros cuando estamos entre la multitud nos es fácil declarar y nos es fácil profetizar y decimos entre grupos: el enemigo está bajo mis pies. Pero ya cuando estamos a solas, ya cuando está el matrimonio emproblemado, cuando viene la crisis, óigame, no todos, tristemente, no todos salen de las crisis. No todos salen de las crisis. Una cosa es profetizar, una cosa es declarar todos juntos, pero otra cosa es cuando estamos solos y tenemos que ponernos la armadura de Dios, porque el enemigo se levanta contra nosotros. Repito nuevamente, creyentes, hermanos de México, repito, no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Tenemos que estar atentos, velar en todo tiempo, velando porque el enemigo no destruya lo que Dios nos ha mandado a hacer para bendición de mucha gente. Y óigame, estos enemigos tuvieron éxito, tristemente, y no puedo negarlo, ahí está en la Biblia. Dice versículo 24: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Los enemigos lograron detener, y versículos antes dice que los enemigos vinieron a Jerusalén apresuradamente, le hicieron cesar con poder y violencia. Con poder y violencia, abusivos realmente. Lograron detener lo que un día Israel empezó con emoción, con impacto, con alabanza, con gritos de júbilo, con aclamación, y ahora detenido. Pararon la construcción, detuvieron la construcción, la edificación del templo. Y quizás algunos de ustedes se encuentran en esa situación hoy, con grandes sueños, grandes planes. El enemigo logró intimidarlos, atemorizarlos. Se detuvieron las cosas, se detuvieron los planes, se detuvieron los proyectos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero bendito sea el nombre de Dios. Escuche, escuche, hermano. Capítulo 5. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas. Repito, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac,
Y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Escuche esto que poderoso. Qué interesante el poder discernir la inspiración. Algunos dirán las ocurrencias, pero es la inspiración que Dios sopla sobre sus siervos. De verdad. Y me refiero específicamente al hecho real de estar ustedes aquí, de que sus pastores sienten la necesidad de este congreso. Tenemos el honor de venir aquí a predicar la palabra, a compartirles. Porque cuando se detuvo la obra en aquel tiempo, Dios envió a estos dos profetas, Ageo y Zacarías. Recuerdo que mi pastor, tengo una relación con mi pastor por aproximadamente 30 años ya. He crecido bajo la sombra de él, un ministerio poderoso. Tremendos consejos que me ha dado a lo largo de estos años. Y hasta la fecha seguimos trabajando juntos. Y me recuerdo algunos años atrás, momentos muy difíciles de la obra, tanto en la iglesia de él como en la nuestra. Y me dijo: Sergio, invitamos profetas este año a la iglesia. Traigamos profetas. Porque los profetas, como en este caso, oiga qué tremendo, como la palabra de un profeta, la palabra de un siervo de Dios puede reactivar, aleluya, puede reactivar lo que un día se estancó, lo que un día los enemigos lograron detener. Y por eso está, cómo se complementa la Biblia, porque por eso es que tenemos dentro de los profetas menores, uno de los últimos profetas es precisamente Zacarías y Ageo. Y estos profetizaron porque lo que sucedió fue esto. Lo que sucedió fue que como se detuvo la obra, se detuvo. Recuerden, ellos venían de afuera, de Babilonia, regresaron a su tierra. Edificaron el altar, estaban edificando el templo, pero cuando los enemigos intimidaron al pueblo de Dios y se paralizó la edificación del templo, ¿sabe qué ocurrió? Instintivamente, cada uno que añoraba edificar su casa, su casita, entonces dijo: bueno, queríamos edificar el templo, pero como no se puede, mientras voy a arreglar mi casita. Y empezaron a edificar la casita, y otros la casa, y otros la casota, y otros tenían unas casas más elegantes. Y óigame, cuando usted lee Ageo se da cuenta que el llamado de Ageo es: ¡hey, hey! ¿Qué les pasa a ustedes? ¿No se dan cuenta de la situación? Ustedes trabajan pero no tienen. Comen pero no se sacian, beben pero no se embriagan, se tapan pero no se calientan, ganan salario y como que fuese en un saco roto. ¿Por qué? Porque están ocupados en sus casas aterzonándolas, arreglándolas, mientras mi casa está desolada. Ese es el mensaje de Ageo. Así es de que Ageo, con autoridad de Dios, Zacarías y Ageo profetizan al pueblo. Y bendito sea Dios que encontraron líderes nuevamente. Estaba Zorobabel, estaba Jesúa y otros líderes sacerdotes, y la agarraron y dijeron: de verdad, estamos tan ocupados en lo nuestro y no progresamos porque la casa de Dios está descuidada. Así es de que a raíz de que los profetas declararon palabra de Dios, los líderes se activaron, el pueblo se activó y continuó la edificación de la casa de Dios. Buenas noticias,
hasta que la terminaron. Gloria a Dios.